tardes a todos los presentes. Primeramente, gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite reunirnos nuevamente en esta ocasión para hablar un poco del entorno empresarial y ver de alguna manera cómo nosotros podemos aportar o intercambiar ideas en esta oportunidad. A mí me toca un tema tributario, un tema que viene, del cual venimos conversando desde el año pasado y que tiene que ver con el aporte que las compañías tienen que hacer, los empresarios tienen que hacer en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es una contribución que, como bien lo saben, está vigente desde el año 2005. Esto es una contribución que se determina en función a los ingresos y que toda grande empresa tiene el deber de contribuir. Es una contribución, es un instrumento legal que es muy importante y muchos países han aprovechado la opción que tienen con este instrumento de poder potenciar las fortalezas que tiene cada país y llevar adelante grandes proyectos que traen beneficios a cada una de las naciones. Ese es el propósito de la norma. En el país, como les mencioné, tenemos, vamos a esperar la presentación. Ok, gracias. En el país, como les mencioné, desde 2005 tenemos esta norma vigente. En esos años existía la posibilidad de que con el aporte se financiaran proyectos internamente dentro de la compañía, proyectos que fuesen en materia de ciencias, tecnologías e innovación. Esto trajo un gran impulso a las empresas en el desarrollo, en la modernización de sus sistemas, en implementación de nuevos proyectos y que con ese aporte las empresas podían hacer ese financiamiento de esos proyectos. Esto duró hasta el año 2010. Si bien es cierto, fue una parte muy positiva, también es de recordar que hubo sus abusos y realmente cualquier situación que pudiera la compañía tener una necesidad era presentado como un proyecto para financiarlo con este aporte. Lamentablemente en el año 2010 esta norma cambia y ya los aportes que se realizan en esta materia tenían que ser directamente al FONACYT. FONACYT es la autoridad tributaria encargada de recaudar la contribución. A partir del año 2010 y hasta la fecha, todos los aportes en esta materia son concentrados, son direccionados al FONACYT y el FONACYT es quien distribuye estos recursos en materia de ciencias, tecnología y innovación, dependiendo del proyecto, el programa, el plan de la nación. En este sentido, un poco para hablarles, les traigo ese recuento para hacerles ese breve resumen de lo que tenemos a día de hoy. En abril de 2022 la norma cambia e introduce un cambio en el modelo en el que veníamos acostumbrados a hacer la contribución, a hacer el aporte. Era un aporte que teníamos la vigencia o la periodicidad de un año. Era un aporte anual y sobre ese aporte nos daban un plazo de 6 meses para hacer el pago. Pues esta norma, a partir de abril del año pasado, fue modificada, fue cambiada, un poco por todo el entorno económico que estamos viviendo, de alta volatilidad, de poca estabilidad en el signo monetario, desafortunadamente. Eso trae consigo que las autoridades tributarias están viendo que el dinero en la recaudación está perdiendo valor entre la fecha en la que se genera la obligación tributaria y el momento en el que se recauda el tributo. Eso llevó a que se impulsara, entre tantas reformas, la reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué vamos a revisar? Un poco repasar cuál es el marco legal que tenemos vigente, el hecho imponible con la base imponible, las alícuotas que se están aplicando, los tipos de contribuyente o quiénes son los aportantes, el periodo de imposición, la convivencia de los dos sistemas impositivos que tenemos en la actualidad en este año y la metodología que el FONACYT ha establecido en consultas particulares que ha ofrecido a aquellos contribuyentes que han realizado algún tipo de, valga la redundancia, de consulta en vista de que a la fecha no se ha publicado el reglamento que termine de dictar las normas a través de las cuales se va a poner en práctica las disposiciones que están en la reforma de la ley.
Este es el marco que tenemos. La ley, si bien ha sido una reforma, no es un cambio sustancial en la norma, es una reforma, con lo que sigue en vigencia la ley de 2014. Tenemos un reglamento del año 2011, una providencia que fue emitida en mayo de 2021. La providencia lo que trae un poco es un procedimiento a partir del cual se debe inscribir las empresas dentro de la plataforma del SITCAI, que es la plataforma a través de la cual se realizan las declaraciones. La providencia nos establece una serie de requisitos para aportantes y no aportantes. Es decir, si tengo la duda de si soy contribuyente o no soy contribuyente, tengo igual la obligación de inscribirme. ¿Por qué? Porque es necesario tener un certificado de aportante o un certificado de no aportante. Y la ley que fue emitida en abril, publicada en Gaceta Oficial con fecha de 1 de abril de 2022, vigente para aquellas compañías que inicien ejercicio después de la publicación en Gaceta Oficial. Es decir, para aquellas empresas que iniciaron el 1 de abril, esta ley está en vigencia. Para las empresas cuyo ejercicio finaliza en los 31 de diciembre, coincide con el año civil, esta ley inició el 1 de enero de 2023. La ley tiene aspectos que tienen que ver con el propósito y el objeto de la norma, es decir, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, con proyectos, con el financiamiento de proyectos, y tiene que ver con un aspecto de los aportes. En este caso vamos a hablar de la parte tributaria, es decir, cómo se van a realizar los aportes, cómo se están realizando y qué cambios trae la norma en relación a ese aspecto tributario. Tenemos entonces que como hecho imponible y como parte de la territorialidad, ¿quiénes están obligados a hacer la contribución? Quienes realicen alguna actividad económica, a pesar de que el instituto no haya establecido dentro del marco legal o dentro de sus opiniones que el hecho imponible está asociado es con la realización de una actividad económica, perfectamente se puede leer dentro del contenido de la norma que el hecho imponible está asociado es con la realización de una actividad económica, donde no importa si está domiciliado o no dentro del país, lo importante es que se realice una actividad económica dentro del territorio nacional para que la empresa sea aportante de esta contribución. Luego, ¿qué tenemos dentro de la definición y la base imponible? La base imponible la constituyen los ingresos obtenidos por la compañía. Y ya vamos a ir viendo cómo vamos configurando todos estos elementos de la obligación tributaria. Dentro de las definiciones de ingreso, ¿qué entendemos entonces por ingreso? En la reforma de la ley de 2022 se incluyen todos estos aspectos que están resaltados. No solamente los ingresos operativos, los ingresos que directamente se generen producto de la realización de la actividad económica. No, a eso también, a través de la providencia y la ley de reforma, se incluyen ingresos por intereses, por dividendo, por colocaciones en bonos. Es decir, aquellos ingresos que no están relacionados de manera directa con la realización de una actividad económica. Pues esto está dentro de la reforma recogido como parte de la base imponible y acá es uno de los primeros elementos que la gerencia debe analizar, es la conformación de la base imponible. Acá la norma nos está indicando que algunos aspectos que no están directamente relacionados con la operatividad del negocio deben formar parte de esa base imponible sobre la cual las empresas deben contribuir. Las tarifas no sufrieron modificación y quienes realicen actividad asociadas con actividades económicas reguladas por la ley de bingos, casinos y licores tienen un 2%. Quienes realicen actividades, aquí hay una discriminación en el tratamiento, pero la norma no ha explicado por qué existe la discriminación, viola un principio constitucional tributario. Quienes realicen actividades de petróleo, actividades de hidrocarburo gaseoso y actividades de oro, se rigen por 1% si la empresa es de capital privado y 0,5% si la empresa, realizando el mismo tipo de actividad pero de capital público, contribuye con el 0,5%.
Es una discriminación porque si el hecho imponible es la realización de una actividad económica y es la misma actividad económica, el mismo contribuyente tiene un tratamiento distinto. Es algo que dentro de las exposiciones de motivos, cuando surgieron las reformas que dieron cambio a esta situación, no ha quedado claro cuál es la razón para discriminar entre un tipo de contribuyente y el otro. Y el resto de las actividades, es decir, de manera general, quienes no estén en cada una de estas actividades económicas que he mencionado, la alícuota es del 0,5%. Es decir, el resto de las operaciones, el resto de la actividad comercial, industrial, de servicio, la alícuota que aplica es el 0,5% sobre los ingresos. ¿Cuál es la novedad que trae esta norma? Fíjense acá que los ingresos se van a cuantificar de manera mensual. Como les dije al inicio, veníamos trabajando con una periodicidad anual y teníamos que presentar una declaración y pagar esta contribución el segundo trimestre después del cierre del ejercicio económico. Es decir, que para aquellas empresas que cierran 31 de diciembre, el periodo para la declaración y el pago de este aporte vence ahora el 30 de junio. Y eso es lo que está en vigencia. Para 2022 estuvo vigente la ley de 2014, abarca el periodo completo del ejercicio 2022. El ejercicio 2022 se debe presentar una declaración ahora en el mes de junio. ¿En base a qué? En base a los ingresos obtenidos en el ejercicio 2022. Sobre esos ingresos, aplicar la alícuota que le corresponda según el tipo de actividad y hacer el correspondiente pago. La plataforma no está funcionando. Es un poco irónico que hablemos de ciencia, tecnología e innovación y no esté funcionando la plataforma, no tengamos los recursos, el instituto no cuente con los recursos necesarios que estamos hablando en materia de ciencia, tecnología e innovación, y la plataforma no ha sido modificada ni adaptada a todos estos cambios de los que estamos conversando. Pero de igual manera hay que contribuir y hay que cumplir con el deber formal y material, si no, existiría entonces la sanción. Uno de los cambios entonces que trae la norma es que pasamos de tener esa periodicidad anual, es decir, esperar 12 meses de un año, luego 6 meses para la determinación y el pago. Ahora nos cambia la regla y nos dice no vamos a esperar un año, sino que ahora el ejercicio va a ser mensual. La periodicidad es mensual. Usted termina un mes calendario y dentro de el siguiente mes se debe hacer la cuantificación, la determinación del aporte y el pago. Es decir que el mes de enero 2023 se debió haber cuantificado el tributo determinado y pagado en el mes de febrero. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy no ha sido emitido un reglamento que quedó emplazado en la ley al Ejecutivo Nacional para que lo dictara dentro de un año. En abril cumplimos ya un año de haberse emitido la ley y no ha salido el reglamento. Esas son la mayoría de las dudas que tenemos. ¿Por qué? Por cuanto la norma estableció la obligación, la norma estableció, si se quiere, la periodicidad, pero no está determinado el procedimiento, no está determinado la exactitud de los tiempos, y eso es lo que a día de hoy no está en funcionamiento. No se ha emitido el reglamento, la plataforma a través de la cual se interactúa entre el instituto y los contribuyentes no está adaptada, no está actualizada ni con la anterior ley ni con esta nueva ley. Un poco lo que le quiero traer a colación acá es, no debemos esperar que la información llegue o que salga el reglamento cuando ya tenemos los principales elementos que configuran la base imponible. Es momento de revisar cómo se está llevando la contabilidad, cómo estamos registrando los ingresos, cómo estamos dándole el tratamiento a la diferencia en cambio, quién está originando los ingresos por diferencia en cambio, qué tipo de asociaciones tiene la compañía, participa en otras empresas, con cuánto es la participación, cuál es el método de registro de la inversión. Es decir, todos estos elementos que configuran y componen los estados financieros debemos ir analizándolos
para gerenciar la carga tributaria que tiene la compañía. Y un elemento importante que en la tarde de hoy estamos hablando es la contribución en materia de ciencia y tecnología que, como les menciono, trabaja sobre los ingresos. Es decir, ni siquiera es que nos permite determinar una utilidad o una pérdida. No, es que no toma en consideración cuánto es el costo en el que se incurre para generar ese ingreso y mucho menos el gasto que es necesario para determinar esos ingresos. Entonces, es una contribución, un aporte muy importante dentro de lo que es la estructura de los estados financieros y por ende debemos prestar mucha atención a la manera en cómo presentamos la información financiera que va a conformar la base imponible. ¿Qué tenemos acá? ¿Quiénes son los aportantes? De acuerdo con la ley de 2014, los aportantes eran aquellas empresas que tuvieran ingresos superiores a 100.000 unidades tributarias. La ley de 2022 avanza, evoluciona, dejamos atrás el uso de la unidad tributaria y pasamos a trabajar con el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por Banco Central de Venezuela. Al respecto no se ha aclarado y se espera que en la norma reglamentaria se aclare cuál es el tipo de cambio que se va a utilizar. De acuerdo con los reportes del Banco Central de Venezuela, que están en línea con lo que dice el Código Orgánico Tributario, el tipo de cambio de mayor valor es la libra esterlina. No obstante, la Autoridad Tributaria Nacional no utiliza la libra esterlina para el régimen sancionatorio, sino que utiliza el euro. Entonces, es una decisión que le compete a la autoridad tributaria, en este caso el FONACYT, determinar cuál sería el tipo de cambio, la moneda que se va a utilizar para determinar quiénes son los aportantes. ¿Y cómo nos dice la norma que debemos hacer ese cálculo? Revisamos en el ejercicio inmediato anterior. ¿Cuál es el ejercicio inmediato anterior? 2022. Determinamos el monto de los ingresos, los bolívares que están registrados en la contabilidad, y eso lo tenemos que convertir. ¿En cuál moneda? Como les dije, no está aclarado, pero podemos tomar la libra esterlina y dividir entre la tasa de cambio que está al cierre del ejercicio, que es otra competencia que tiene que determinar en el reglamento o mediante providencia administrativa la autoridad tributaria. De manera de que las reglas del juego queden claras y todos los contribuyentes realicen el mismo tipo de cálculo para primero verificar si soy aportante, es decir, si en el ejercicio inmediato anterior tuve unos ingresos superiores a 150.000 libras esterlinas trabajando con este tipo de moneda. Si no tuve unos ingresos superiores a 150.000 libras esterlinas, entonces no soy aportante. Si mis ingresos superaron las 150.000 libras esterlinas, soy aportante y ya entonces debo el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué nos estableció la providencia y qué sigue en vigencia? Nos estableció el procedimiento para inscribirnos, nos estableció el procedimiento para obtener el certificado de aportante o no aportante. Entonces, esto es importante que quede claro el hecho de que yo podría no superar las 150.000 libras esterlinas en el monto de los ingresos, pero de igual manera tengo la obligación de continuar con la información dentro de la plataforma. ¿Para qué? Para obtener mi certificado de, en este caso, no aportante. Y en el caso de superar las 150.000 libras esterlinas como ingreso, obtener el certificado de aportante y cumplir con todo el proceso de declaración y pago. Posiblemente, como les menciono, posiblemente la plataforma no le funcione. Lo importante es tomar en consideración que el pago sí lo debo realizar, el pago del año 2022. Acá un poco, si quiero hacer una pausa para no confundir, porque este año en uno de los puntos está la confluencia de los dos sistemas. Hasta el 2022 estuvo vigente la norma que nos habló de declaración anual y pago 6 meses posterior. Luego sale la norma, la reforma, y nos establece un cambio en la periodicidad. Y de ahí es que le digo, en 2022, en 23, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que declarar de acuerdo con la ley de 2014, con la providencia, cuya instrucción es, usted toma los ingresos, la sumatoria que tienen los ingresos
en la planilla de impuestos sobre la renta, cuando usted totaliza los ingresos de fuente territorial, los ingresos de fuente extraterritorial y los ingresos exonerados, exentos o exonerados. La sumatoria de la totalidad de esos tres conceptos es la base imponible para hacer el cálculo de la contribución. Este es el medio a través del cual la autoridad tributaria verifica que la información sobre la cual se está declarando y pagando coincide y es correcta. Una situación que el FONACYT no permite es cuando hay una sustitutiva de impuestos sobre la renta y se disminuyen los ingresos. Es una situación que deben tomar en cuenta porque la autoridad tributaria no considera las sustitutivas de impuestos sobre la renta que disminuyan los ingresos. Entonces, ahora en el mes de junio debemos presentar la declaración ante el FONACYT que contenga la sumatoria de estas tres sumatorias, de estos tres totales, el total de los ingresos. Fuente territorial, extraterritorial, ingresos exentos o exonerados. Sobre eso calcular, aplicar la alícuota y determinar el monto. Si la plataforma no funciona, de igual manera hay que realizar el pago de la contribución, pasar una comunicación a la autoridad indicando que por fallas de la plataforma no se pudo realizar la declaración. Con esto nos libramos de sanciones en materia formal. Ahora, ¿qué hacemos con la ley de reforma de 2022 que está vigente ahora en 2023? De acuerdo con los que en consultas que no son vinculantes ha dicho la autoridad tributaria, es que se debería determinar una proyección de los ingresos que se van a determinar en el año 2023. Eso es algo que la norma no lo considera. La norma dice en función a los ingresos del mes inmediato anterior. Pero el instituto ha dado respuesta diciendo, hay que hacer una proyección de los ingresos en el año. Sobre esa proyección de los ingresos en el año se divide entre los 12 meses del año y cada mes entonces tiene su correspondiente cuota. Si esa cuota supera las 150.000 libras esterlinas, que cuando lo dividimos entre 12 me da 12.500 libras esterlinas mensuales. Si los ingresos superan los 12.500 libras mensuales, entonces usted realiza el aporte. ¿Qué ha dicho el instituto? Mientras no se emita el reglamento, no podemos sancionar. Sin embargo, voluntariamente el contribuyente puede, en función a este procedimiento, determinar el cálculo, determinar la contribución y hacer el pago del monto que corresponde. Eso es lo que ha indicado. Como les dije, esas consultas personales no vinculantes solo tienen efecto para quien consultó y a quien le dieron esa respuesta. Este es un efecto de lo que les mencionaba de por qué hay esa modificación. Fíjense que en esta columna, en la última columna, sería el pago de acuerdo con la ley anterior. Esto está en dólares, trabajando con 12.500 libras esterlinas mensuales, son las 150.000 libras esterlinas, trabajando con las tasas de cambio oficiales. Llegamos a que si se mantiene la norma de 2014, el instituto recaudaría 252 dólares, pero con la modificación de la norma, el instituto está aspirando a recaudar 926 dólares. Entonces, es un cambio bastante importante que, como les digo, es un efecto que a nivel empresarial se ha venido manejando, se ha venido tratando, se ha venido trabajando, incluyendo decisiones rápidas en todos los procesos, y es algo que el instituto también ha percibido, y ahí está uno de los principales efectos que tiene esta norma dentro del flujo de caja de las empresas. Esto es un poco una línea en el tiempo de qué es lo que ocurre en 2022, en 2023, 2022 con el cambio de la ley, la reforma que se dio, la entrada en vigencia, enero de 2023 para ejercicio que finaliza en diciembre de 2022, y el 36 que tenemos que cumplir con la obligación de la norma de 2014. Mensualmente hay que pagar la contribución para lo que es el ejercicio de 2023, que es el que está en curso. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, tenemos que revisar el impacto del flujo de caja, como lo vimos en la diapositiva anterior, donde mostré el cálculo comparativo, la determinación de la base imponible,
lo que registramos, cómo registramos en la contabilidad, qué métodos tenemos de registrar inversión, tenemos inversión, cómo tenemos, cuáles son las fuentes de ingreso que tiene la empresa. El registro de la provisión mensual, más allá de la decisión que tome la empresa, si va a ser la contribución, si va a ser el pago mensual o no, va a determinar los montos y los va a ir registrando en la contabilidad de manera de hacer que a cada mes registrarle el gasto que corresponde por esta contribución. O si va a ser el pago voluntario, y entonces tiene que estar llevando la cuenta y almacenando todo lo que son los vouchers de las transferencias que le haga a las cuentas del instituto. Por parte de ¿qué es lo que está pendiente? Por parte del Ejecutivo, el reglamento, por parte del FONACYT, cualquier providencia que establezca los procedimientos para aclarar las situaciones relacionadas con la conformación de la base imponible, el hecho imponible y en qué momento se debe realizar el pago. Elementos como el uso de la moneda de mayor valor, como les mencioné, adicionalmente qué tipo de cambio, si es el de compra, si es el de venta, si es fecha valor o fecha operación. Tenemos 4 o 5 elementos que están asociados con la publicación que hace Banco Central de Venezuela, que debe estar claro. ¿Qué hacer en caso de ejercicios cortos? Aquellas empresas, aquellos emprendimientos que se estén registrando en este año, yo no puedo revisar un año atrás porque es que no tuve actividades el año anterior. Entonces no sé si soy aportante o no soy aportante de acuerdo con la situación que establece la actual ley. Es una situación que tiene que establecer y aclarar el reglamento. ¿Qué pasa con las compañías que cesan operaciones dentro del ejercicio? ¿Cuál es la obligación que tengo que cumplir? ¿Y qué pasa con, como les dije, nuevos aportantes, nuevos contribuyentes? Adicionalmente, creo que uno de los elementos que a nosotros nos toca, no solamente ver la parte negativa de la norma, sino esto es una ley y es de cumplimiento nacional. Tenemos que obedecer, tenemos que cumplir. Si no estamos de acuerdo, tendríamos que ir a los tribunales de la República y demandar la nulidad de la ley. Si no vamos a hacer ese procedimiento, entonces vamos a aprovechar las ventajas que podemos obtener a partir de esta norma. Y uno de los elementos es ponernos de acuerdo. En vez de pasar tanto tiempo quejándonos y criticando, vamos a unirnos. Vamos a ponernos de acuerdo al sector empresarial, con las universidades y llevar una propuesta a realizar proyectos que son necesarios para el Estado. Y en función a esos proyectos que tengan enmarcados dentro de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, reclamar al FONACYT parte de lo que es la contribución que el Estado, que los contribuyentes que están ubicados en el Estado Zulia aportan a la nación, que parte de ese aporte se regrese en proyectos que son necesarios para el Estado. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Con la norma tenemos que convivir. Depende de nosotros sacarle el provecho y ver las oportunidades que la norma nos está planteando. Correcto. Y como régimen sancionatorio, ¿qué tenemos? Si incumplimos con el aporte, tenemos entonces una multa del equivalente al 50% del monto del aporte. Cualquier deber, el incumplimiento de un deber formal, la norma nos indica que es sancionado de acuerdo con el Código Orgánico Tributario. En la práctica lo que hemos visto es que el FONACYT aplica esta sanción del 50%, no actualiza las sanciones, no actualiza las multas y sí calcula los intereses moratorios. Aplica las sanciones por aquellos montos que se hayan dejado de pagar, pero no aplica, como les digo, actualización de sanciones y tampoco aplica otras sanciones de tipo formal que están dispuestas en el Código Orgánico Tributario. Bueno, muchas gracias. Estamos a la orden entonces para aclarar cualquier duda o intervención que quieran realizar. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya saben, tienen los papelitos en las manos. ¿Alguien formuló preguntas por allí? No sé si decirme. ¿Alguien más? Si quiere vamos leyendo esa. Gracias. Bueno, aquí hay 2 preguntas, Davis. Dice por acá, ¿de qué manera se le hace seguimiento a las empresas que no están dentro del territorio? Sin embargo, por medio de herramientas digitales acceden al mercado venezolano. ¿Cómo lograr que éstas paguen sus tributos?
Bueno, la realización, ¿cómo se le hace el seguimiento? Acuérdense que hay aquellas empresas que no estén ubicadas dentro del territorio nacional, igual bajo el régimen tributario, estamos hablando acá ya de impuestos sobre la renta, estas empresas deben tener en el país un establecimiento permanente. Si no existe el establecimiento permanente, existe una responsabilidad de las empresas que contratan a estas empresas o a estos servicios, con lo que la Administración Tributaria Nacional posee información tanto de las empresas que están registradas en el país como de aquellas empresas que están haciendo operaciones en el país. ¿Qué es lo que no vemos? Que la Autoridad Tributaria Nacional, CENIAT, pueda llegar a abordar y llegar hasta esas compañías. Pero la información sí la dispone CENIAT. De esa información la dispone CENIAT y, como les he dicho, el FONACYT trabaja coordinadamente con la plataforma de CENIAT. Entonces, ¿que disponga la información? Sí disponen de la información. Ahora, si ustedes me dicen, es que la persona que contrata al extranjero no informa, bueno, ustedes mismos lo dicen, entonces el negocio es irregular e informal, no está dentro del marco de la normativa legal. Si las operaciones que estamos haciendo están dentro del marco legal, CENIAT tiene información de qué operaciones se están haciendo entre nacionales y con extranjeros. Esa información puede disponer el FONACYT a través del CENIAT. Tenemos otra pregunta por acá y dice, en caso de no cumplir con los pasos a tiempo, ¿qué tipo de sanciones podría acarrear la empresa? Bueno, como les mencioné, más que los plazos, tenemos ahorita una situación, como les digo, hay una situación que debe analizar la gerencia. En consultas realizadas, porque no hay reglamento que disponga la exactitud del plazo en el que se tienen que hacer los pagos para la ley de 2022, la de abril de 2022 que inició en enero de 2023 o desde abril de 2022. Para realizar esos pagos queda una opción, consultar al FONACYT formalmente. ¿Para qué? Para obtener entonces una respuesta formal a través de la cual la empresa entonces queda protegida en el caso que los pagos no los realice de manera mensual, sino que espere hasta que sea publicado en Gaceta Oficial la norma reglamentaria que determine la exactitud de esos plazos. Esa es una opción. La otra opción es determinar los montos, pagar voluntariamente. ¿Cuándo? Bueno, la norma dice que debe ser pagado al siguiente mes. Es decir, que tendríamos, en el caso de mayo, que terminó ayer, tendríamos hasta el 30 de junio para hacer el pago por los ingresos obtenidos en el mes de mayo. En consultas verbales, funcionarios del FONACYT han dicho 15 días, pero los 15 días no están escritos en ninguna parte. Ellos sugieren, es una sugerencia. Y la otra opción es, como no existe norma reglamentaria, consúltenle a sus abogados y entonces tomen la decisión de registro del aporte mensualmente y espero hasta que salga el reglamento para comenzar a pagar, de acuerdo con los plazos que establezca el reglamento. Cuando le digo consulten con los abogados, ¿por qué? Porque puede ser un riesgo y el riesgo lo tienen que medir con sus asesores. De manera que la recomendación de los abogados, de sus asesores tributarios, venga y le diga si existen elementos para defender en caso que la administración, el FONACYT, pretenda imponer una sanción. Esas serían las recomendaciones o las opciones que tendría el empresario para hacerle frente al cumplimiento de la norma de reforma. La de 2022, siento que sí estamos claros, allí no debe haber duda y estamos en el mes para realizar la declaración y el pago del aporte al FONACYT de acuerdo con los ingresos obtenidos en el año 2022.